hablar sobre recursos, ecología y recursos naturales. ¿Ya? Entonces, vamos a tratar de hacer un PPT para empezar nuestra clase. Listo. Bien. Llegado un momento, todos nosotros nos hemos enfermado. Sabemos cómo es sentirse enfermo, ya sea de una gripe o algo un poco más pesado, ¿no? Y entonces tenemos una idea de lo que es estar enfermo. Pero también tenemos nosotros bases para poder mantener nuestra salud, ¿no? Una de esas es la higiene. Pues vamos a empezar de una vez la clase, el primer tema que corresponde a higiene, salud y enfermedades, ¿correcto? Bien. Vamos a definir primero qué es la higiene. ¿Ok? La higiene es considerada una ciencia que nos va a dar las pautas, nos va a dar las normas para poder mantener nuestra salud. El buen funcionamiento del cuerpo indica que nosotros tenemos salud, ¿correcto? Pero ¿qué es la salud? Bueno, desde el punto de vista biológico, la salud se define como el bienestar general, la homeostasis en nuestro cuerpo, el equilibrio interno en nuestro organismo. Mientras que la Organización Mundial de la Salud, es decir, la OMS, define la salud como el bienestar completo del individuo, en todos los aspectos, ¿no? En el aspecto físico, en el aspecto mental, en el aspecto social, porque nosotros somos individuos sociales, entonces no podemos aislarnos de la sociedad. Entonces, si una persona está mal en alguno de estos tres aspectos, indica la Organización Mundial de la Salud, pues esta persona carece de salud, ¿correcto? Entonces, para poder tener salud, tenemos que tener estos tres aspectos completamente cubiertos. Por eso es necesario que a pesar de que ustedes estudian, a pesar de que ustedes pueden amanecerse estudiando, y eso es muy importante para su progreso, también tienen que tener un tiempito de esparcimiento, ¿no? Un tiempito para salirse un poquito del tema del estudio y no entrar a un tema de estrés, ¿ya? Entonces sí, es importante estudiar. Sí, eso nos va a permitir desarrollarnos como persona, pero también la parte social nos permite desarrollarnos como persona, ¿ya? Entonces, es importante estos tres aspectos. Cuando ustedes les hablen de agente patógeno, se refiere pues al organismo que es responsable de causar la enfermedad, ¿ok? Y un agente patógeno puede ser un virus, puede ser una bacteria, un protozoario, un hongo o un helminto, un gusano, ¿no? Entonces, ese es, o puede ser un insecto también, ¿no? Un artrópodo. Ya también ese es un agente patógeno. ¿Por qué? Porque está causando una enfermedad. ¿Qué costumbres nosotros podemos haber desarrollado que no nos permita tener una buena salud? Los malos hábitos que le dicen, ¿no? Por ejemplo, la falta de higiene. La falta de higiene es uno de los problemas más graves que uno tiene en el momento de mantener la salud. Si nosotros no nos bañamos, no nos lavamos los dientes, no nos lavamos la cabeza, pues estamos propensos a que las bacterias u otros organismos que están en el medio de forma natural, pues invadan nuestro cuerpo y empiezan a producirnos una enfermedad, como la sarna, por ejemplo, ¿no? O la periculosis, que vendría a ser la infestación por piojos en la cabeza. Entonces es indispensable mantener las, eh, la- las buenas costumbres de higiene para mantener nuestra salud. Otro problema que se tiene es el sedentarismo, ¿no? No hacemos ejercicios, no hacemos caminatas, estamos todo el día sentados, bueno, a veces estudiando, pero el sedentarismo va a influir negativamente en nuestra salud porque reduce nuestra circulación, ¿no? Eso es un problema. También puede producir varices por la falta de circulación, ¿no? Y un problema grave que produce es la obesidad, ¿no? La obesidad. Es indispensable tener un tiempo para
hacer deportes, correr, jugar vóley, futbito, ¿no? Cositas que a ustedes les pueden gustar. O montar bicicleta, ¿no? Bien. Otro es, pues, no comer comidas sanas. A nosotros nos gusta el Kentucky, nos gusta el pollito a la brasa, pero eso de vez en cuando, ¿no? Es necesario tener una buena alimentación para mantener un cuerpo saludable, un cuerpo sano. Todo balanceado, nada en exceso es bueno, ¿correcto? Eh, También consumir sustancias tóxicas. Cualquier sustancia tóxica que consumamos afecta negativamente a nuestro organismo. ¿Correcto? Eso en el aspecto físico, ¿no? En el aspecto social es indispensable que nosotros tengamos momentos de esparcimiento, momentos de recreación con nuestra familia, con nuestros amigos, porque esto nos saca un poquito de la situación de tensión o de estrés que podemos estar viviendo, sobre todo ustedes que son jóvenes y están preocupados por el examen de admisión, por ingresar y están enfocados en estudiar. Entonces siempre es necesario tener un tiempo de esparcimiento con la familia o con sus amigos, ¿no? Salir al parque, ¿no? Ver correr a los niños, o ustedes mismos conversar de otros temas o ver una película, ¿no? Ir al cine. Es necesario, porque eso nos saca de los momentos de estrés que nos puede llevar al estar estudiando constantemente. Y por supuesto, vivir en un ambiente limpio, libre de contaminación, ¿no es cierto? Entonces, si nuestra agua está contaminada o nuestro aire está contaminado, podemos desarrollar otro tipo de enfermedad. Entonces, es indispensable también mantener el ambiente limpio, ¿ya? Pues de esa forma vamos a tener salud. Ahora, existen diferentes tipos de enfermedades. Las enfermedades han sido clasificadas en tres grandes grupos. Acá ustedes la tienen. El primer grupo ha sido clasificado por la rapidez de aparición y duración. Aquí tenemos las enfermedades agudas. Las enfermedades agudas son aquellas que aparecen rápidamente y duran cortos periodos de tiempo, máximo 3 meses. Aquí tenemos la gripe, la influenza, ¿no? Los resfriado. ¿Ya? Las enfermedades crónicas son aquellas que aparecen paulatinamente, lentamente, pero también duran largos periodos de tiempo o pueden durar toda la vida. Aquí tenemos la artritis, que es la inflamación de las articulaciones, el asma, que es dado por un proceso alérgico, y la diabetes, ¿no? Que es el aumento de glucosa a nivel de sangre. Luego, el otro grupo de enfermedades que tenemos es por la frecuencia. Es por la frecuencia, nosotros tenemos las enfermedades esporádicas. Su nombre lo indica, esporádicas. Eso indica que se producen casos aislados dentro de la población. Muy poca gente dentro de la población va a tener dicha enfermedad. ¿Correcto? Ahí está el derrame cerebral, el paro cardíaco. Luego tenemos las enfermedades endémicas. Las enfermedades endémicas afectan a un número grande de una población, de una región determinada, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos la malaria, ¿no? La bartonelosis, la leishmaniasis, son enfermedades endémicas. Y aquí ustedes pueden ver en el mapa, ¿no? Que son enfermedades que están limitadas en una región. Y en esa región, un buen porcentaje de la población va a presentar dicha enfermedad. Por eso son endémicas, ¿ya? Luego tenemos enfermedades epidémicas. También lo tienen como este ejemplo, ¿no? Epidémicas, las enfermedades epidémicas son aquellas que se dan en un alto porcentaje de la población, ¿ya? En un alto porcentaje de la población. Es decir, la gripe, por ejemplo, ¿no? La viruela, el cólera, van a estar presentes o pueden darse en un alto número de los individuos que forman la población en un determinado tiempo, ¿cierto? Entonces, ahí lo tenemos. También hay la pandemia, ¿no? La pandémica es otro tipo de enfermedad por la frecuencia. Entonces, ustedes han vivido una pandemia. Ustedes saben lo que es una pandemia. Entonces, qué es una pandemia? Cuando esta enfermedad afecta a varios países del mundo o a todo el mundo. ¿Correcto? Entonces, la enfermedad se esparce a nivel mundial. Eso es una pandemia. ¿Ya? Luego, por su origen, las enfermedades pueden ser infecciosas, no infecciosas, emergentes o reemergentes, ¿no? Las enfermedades infecciosas. Las enfermedades infecciosas se definen porque son causadas por un agente patógeno. Puede ser un virus, una bacteria, ya les dije, ¿no? Es causada por un agente patógeno. Estas enfermedades son contagiosas, son transmisibles.
¿ya? Y aquí tenemos la gripe, la parasitosis, como la ascariosis, ¿no? La bartonelosis, la viruela, el cólera, todas esas son infecciosas. Luego, las no infecciosas. Las enfermedades no infecciosas se caracterizan porque no son causadas por agente patógeno. Las causas son diferentes, pero aquí no hay agente patógeno. Por tanto, estas enfermedades no son contagiosas, no son transmisibles. Tenemos las enfermedades dentro de las no infecciosas, las enfermedades carenciales. Esto ocurre por la falta de algún principio, algún producto nutritivo en nuestra alimentación, ¿no? Entonces, aquí tenemos el raquitismo, por ejemplo, que es la falta de vitamina D. La vitamina D permite la absorción de calcio en los huesos. En un niño pequeño, si no tiene suficiente vitamina D, no hay absorción de calcio en los huesos, entonces va a desarrollar una deformación a nivel óseo, ¿no? Eh, y eso es lo que se conoce como raquitismo. El escorbuto es falta de vitamina C. Esta enfermedad puede llevar a la muerte del individuo porque puede producir hemorragias en encías, hemorragias en articulaciones. Entonces, la falta de vitamina C. La falta de yodo produce el bócido, ¿no? Que es el crecimiento de la glándula tiroides. Luego está la xeroftalmia, que estoy ven acá, que vendría a ser la falta de vitamina A. En este caso va a producirse un engrosamiento de la córnea, llevando a la ceguera en el individuo. Entonces, aquí es falta de vitamina A. Y el beriberi vendría a ser falta de vitamina B1 o tiamina. Y aquí tenemos tanto el beriberi húmedo, que es el que afecta al sistema cardiovascular, como el beriberi seco, que afecta al sistema nervioso. ¿Ya? Luego están las enfermedades funcionales. ¿Por qué funcionales? Porque algún órgano en una estructura de nuestro cuerpo está funcionando mal o deja de funcionar. Tenemos la diabetes. En el caso de la diabetes, aquí ¿qué funciona mal? ¿Qué está funcionando mal? El páncreas, ¿no? Aquí el páncreas está funcionando mal, no hay suficiente secreción de insulina y por tanto la glucosa empieza a acumularse a nivel de sangre. El cretinismo, que tienen acá, el cretinismo o el mixedema, ambas son ocasionadas por un hipotiroidismo, es decir, la glándula tiroides no funciona correctamente, ha dejado de funcionar, se ha atrofiado o secreta muy poca hormona tiroidea. En el caso del cretinismo si se acuerdan, es el crecimiento con falta de desarrollo físico y desarrollo mental de un niño, ¿no? De un recién nacido. Y el mixedema es el cansancio físico-mental que está asociado a la obesidad y también es el acúmulo de líquidos en la zona subcutánea. Se desborda el líquido linfático y se va acumulando principalmente en los miembros inferiores, ¿no? La sordera, bueno, daño a nivel de oído interno, el tímpano, por ejemplo. El gigantismo, aquí hay daño en la adenohipófisis está dejando de secretar, ¿no? Está secretando, mejor dicho, una gran cantidad de hormona de crecimiento, ¿no? Entonces, esas es funcionales. Las degenerativas, mucho ojo porque pueden confundirse con las funcionales. Las degenerativas también es cuando un órgano o una estructura está dejando de funcionar, pero esto es a través del tiempo, se da con la edad, ¿no? Entonces, aquí tenemos principalmente, ¿no? Principalmente con la edad. Entonces tenemos la arteriosclerosis, que es el endurecimiento de las arterias, la cirrosis, que es la degradación o cicatrización del hígado, y la artrosis, que es el desgaste de las articulaciones, ¿no? Entonces generalmente se le da pues a personas que tienen tercera edad o cuando, por ejemplo, en el caso de la cirrosis, una persona ha sufrido de hepatitis o muchas veces cuando consume demasiado alcohol. Entonces, con el tiempo se va degenerando, se va dañando el órgano, ¿ya? Las enfermedades ocupacionales, su nombre lo indica, son aquellas que son ocasionadas por el trabajo que realizamos, ¿no? Por la ocupación que realizamos. Entonces tenemos acá el saturnismo, también conocido como plumbosis, y es el envenenamiento con plomo, y obviamente eso es nada principalmente a los mineros que trabajan en las minas de plomo. El plomo ingresa vía respiratoria hacia el torrente sanguíneo, ¿no? Evitando que en este caso pues se pueda fijar el oxígeno en la hemoglobina, ¿no? Entonces tienen problemas respiratorios. Y la antracosis es el envenenamiento por cristales de carbón. Entonces también les da a los mineros que trabajan en las minas de carbón, ¿no? Luego están las enfermedades congénitas. En el caso de las enfermedades congénitas son aquellas enfermedades con las que se nace,
con las que el individuo nace, ¿no? Entonces, las enfermedades congénitas pueden ser hereditarias o no hereditarias, como por ejemplo la hemofilia, el daltonismo, la polidactilia, son hereditarias. El síndrome de Down es no hereditario, ¿ya? Entonces, esa es la clasificación dentro de lo que son las enfermedades. ¿Hasta ahí está claro? ¿No hay ninguna confusión? ¿Para todos está claro? ¿Sí? ¿Preguntas? Todo claro. Bien. Conocer cómo se desarrolla una enfermedad se da gracias a los trabajos que realizó Koch. Robert Koch, perdón, Robert Koch estaba investigando la enfermedad de carbúnculo, ¿no? Producida por la bacteria Bacillus anthracis, una enfermedad que produce la muerte. Entonces, dentro de sus investigaciones, él pudo desarrollar lo que se conoce como el comportamiento infeccioso de una enfermedad, cómo se desarrolla la infección de una enfermedad, ¿no? Gracias al trabajo que realizó. Y en este trabajo, pues, planteó postulados del comportamiento infeccioso de la enfermedad, y con esto se desarrolló lo que se conoce ahora como la teoría de las enfermedades infecciosas, ¿no? Entonces, ¿qué dice Robert Koch respecto a sus postulados, ¿no? ¿Qué dicen sus postulados? Acá ustedes lo tienen, ¿no? Primero dice, el agente patógeno causante de la enfermedad debe estar presente en todos los enfermos, en todos aquellos que sufran la enfermedad, y no en los individuos sanos. Ya usted dice, ay, profesora, pero eso es solo. Claro, pero el primero que realizó este postulado fue Robert Koch, imagínense usted, ¿no? Entonces, es lo primero que él plantea, ¿ya? Entonces, el agente infeccioso, el causante de la enfermedad, debe estar presente en todos los enfermos, en todos aquellos personas o animales que desarrollan la enfermedad, y no en los sanos. Su segundo postulado que dice, se debe aislar el agente infeccioso y mantenerlo en cultivos puros en el laboratorio. ¿Aislar de dónde? De un animal enfermo o de una persona enferma. Se aísla el agente patógeno, el agente infeccioso de una persona o un animal enfermo, y se mantiene este agente infeccioso en cultivos puros en el laboratorio. ¿Qué dice su tercer postulado? Se dice que cuando se toma el agente infeccioso que se ha mantenido puro en el laboratorio y se le inocula a un animal sano, este animal sano debe empezar a desarrollar todos los síntomas y signos de la enfermedad. Ahí ustedes lo tienen, ¿no? Este es el tercer postulado. Entonces, nosotros tomamos nuestro agente infeccioso de nuestros cultivos puros y lo inyectamos a un animal de laboratorio, y este va a desarrollar todos los síntomas y signos de la enfermedad. Y el cuarto postulado que dice que tenemos que reaislar nuevamente el agente infeccioso de este animal enfermo de laboratorio, y debe ser el mismo que mantuvimos en cultivos puros anteriormente, ¿no? Además dice que todos los que han pasado por el proceso de la enfermedad deben de desarrollar anticuerpos contra ese agente infeccioso, ¿ya? Entonces, esos son los postulados de Koch. Esos son los postulados que Koch plantea, y de esa forma, pues, se permite desarrollar la teoría microbiana de la enfermedad. ¿Ok? Aquí nosotros tenemos algunas definiciones, algunos términos que ustedes tienen que saber. Por ejemplo, virulencia. ¿Qué significa virulencia? La virulencia hace referencia a la fuerza con la que un microorganismo puede producir la enfermedad, ¿no? Con cuánta fuerza un microorganismo puede producir la enfermedad. Por ejemplo, nosotros podemos comparar el virus de la gripe con el virus del COVID. El virus de la gripe tiene fuerza para producir la enfermedad, pero es pequeña, a diferencia del COVID, ¿no? El COVID tiene mucha más virulencia al producir la enfermedad. ¿Por qué? Porque hace más estragos en nuestro cuerpo. Entonces, la virulencia es eso, la fuerza con la que el microorganismo, el agente patógeno, produce la enfermedad, ¿ya? Virulento o patógeno se le dice a aquel organismo que produce la enfermedad, ¿no? Ese es virulento o patógeno, es aquel que produce la enfermedad. Avirulento o apatógeno es sí, ¿no? O sea, estos organismos han perdido su capacidad de producir una enfermedad, ¿ya? Luego está la patogenicidad.
Ojo, no confundir con virulencia. La patogenicidad es la capacidad que tiene un organismo de infectar. O sea, cuán rápido se va a multiplicar y va a infectar, y cuán alto porcentaje de la población puede infectar ese agente patógeno. Eso es la patogenicidad, ¿ya? Y por último, agente patógeno. Bueno, agente patógeno es lo que estábamos definiendo hace un rato, ¿no? Es aquel organismo que produce la enfermedad, ¿no? Obviamente una enfermedad infecciosa, ¿ya? Bien. Ahora, todas las enfermedades infecciosas pasan por 3 etapas, que ustedes lo tienen acá, bien marcadas. La primera etapa, perdón, es la incubación. La incubación se define como el tiempo en que transcurre desde el primer momento en que el organismo ingresa, el agente patógeno ingresa al organismo, hasta que se producen los primeros síntomas y signos de la enfermedad. En este periodo de tiempo de incubación, el agente patógeno puede estar multiplicándose, ¿ya? Puede estar multiplicándose. Luego de la incubación, se produce el desarrollo de la enfermedad. En el desarrollo de la enfermedad van a aparecer todos los síntomas y signos de la enfermedad. Entonces, el agente patógeno va a empezar una masiva multiplicación en la que nuestro sistema inmunológico empieza a actuar. Entonces, la aparición de signos y síntomas de la enfermedad es porque nuestro sistema inmunológico está actuando contra el agente patógeno, ¿ya? Entonces, y va a llegar pues en un momento en que empieza a bajar esta curva porque nuestro sistema inmunológico ya está ganando la batalla contra la enfermedad, ¿no? Entonces, ya estos signos y síntomas van a ir desapareciendo poco a poco. Todo ese periodo es el desarrollo de la enfermedad, ¿ya? Y luego viene la convalescencia. La convalescencia es el periodo en el que nuestro cuerpo se va a recuperar luego de haber pasado por una enfermedad. Es un periodo en el que estamos sensibles, susceptibles, porque nuestro sistema inmunológico acaba de ganar la batalla contra la enfermedad, entonces nuestro sistema inmune está deprimido, suprimido. Entonces aquí también tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que recuperarnos bien, ¿no? Dependiendo de la virulencia del agente patógeno, tenemos que recuperarnos bien, el cuerpo tiene que recuperarse. Desde la convalescencia es el periodo de recuperación de nuestro organismo, ¿correcto? Ahora, esto es lo que pasa en la mayoría de las enfermedades infecciosas. Pero muchas veces, lamentablemente, nuestro sistema inmunológico pierde su batalla contra la enfermedad. La pierde. ¿Por qué? Porque la virulencia y la patogenicidad de este agente patógeno supera nuestro sistema inmunológico. Y por tanto, cuando eso ocurre, se produce la muerte de un individuo, ¿no? Como lamentablemente hemos visto en el periodo de pandemia, que nos agarró con las defensas no preparadas, este virus tan virulento, tan patogénico, que se acaba rápidamente, ¿no? Entonces, estas son las etapas de la enfermedad. ¿Cómo se transmite una enfermedad? La transmisión de una enfermedad puede ser directa, de una persona enferma hacia una persona sana con un contacto directo, al conversar, por ejemplo, ¿no? Estamos conversando y al conversar sin querer, pues siempre sale la saliva, gotitas de saliva, y esa puede caernos y de esa forma nos produce la enfermedad. Entonces, de forma directa. Luego, de forma indirecta. Quiere decir que es por medio de algo más. Por ejemplo, cuando estamos en el micro y alguien tose, ¿no? Y nosotros no sabemos si esa persona solamente se ha atorado o tiene de repente una gripe o una influenza o COVID ahora, que está dando mucho, o una tuberculosis. Entonces tose y coge los objetos con lo que ha tosido, ¿no? Se tapa la boca con la mano y de repente empieza a coger la baranda, ¿no? Y ustedes agarran la baranda y en sus manos se llevan las bacterias o los virus causantes de la enfermedad. Y sin querer, pues llevan la mano a la boca y ya adquirieron el virus o la bacteria, ¿no? Entonces, de forma indirecta, es igual cuando hay algo de por medio entre la persona enferma y la persona sana. O pueden ser a través de vectores también, es decir, los artrópodos sirven como medio de transporte a los agentes causantes de la enfermedad, ¿no? O a través de la ropa, por ejemplo, la sarna, si una persona tiene sarna y tú te pones la ropa de esa persona, en la ropa de la persona queda el ácaro, que es causante de la sarna. Entonces puedes subir a tu cuerpo y empezarte a ti a producirte la sarna. Entonces, a través de la ropa también puede ocurrir eso, ¿no? Entonces, eso es de forma indirecta.
La zoonosis es cuando la enfermedad de un animal pasa al hombre, o también puede pasar a otros animales, como por ejemplo la rabia, ¿ya? Entonces, esas son las formas de transmisión de la enfermedad. Las vías de infección, oral o digestiva, cuando el agente patógeno ingresa por la boca. Nasal o respiratoria, cuando el agente patógeno ingresa por la nariz. Cutánea, cuando el agente patógeno ingresa por la piel. Y sexual, por vía, por relaciones sexuales sin protección. ¿Correcto? Son las vías de infección. Entonces aquí tenemos nosotros un ejemplo de la forma directa, ¿no? La forma directa es cuando estamos hablando con una persona, de repente tosemos o estornudamos y este agente patógeno pues viaja hasta la persona sana. Y la indirecta, como les decía, los vectores, ¿no? Los vectores mecánicos son aquellos en los que el agente patógeno se sube al artrópodo, se sube al insecto como la mosca o la cucaracha, viaja, usa este artrópodo como transporte, pero no se va a multiplicar, no se va a reproducir, ¿no? Entonces, les doy un ejemplo. Ustedes saben que las mosquitas vuelan por todo sitio, incluso se paran en los excrementos, y cuando se paran en los excrementos, en cualquier superficie, en sus patas, puede quedar las bacterias o los virus, mitos de parásitos. Esta mosquita sigue volando y se para, no nos damos cuenta, y ya dejó los huevos parásitos, ya dejó las bacterias o los virus. Comemos nuestro pan y de repente nos da diarrea, ¿no? No sabemos por qué. Ah, porque de repente la mosquita, pues, llevó consigo una bacteria que depositó en nuestro pan. Eso es un vector mecánico. Un vector biológico es cuando el agente patógeno está en el interior del artrópodo, en el interior del insecto, y en su interior se va a multiplicar, se va a reproducir. ¿Ya? Y dentro de poco vamos a ver unos ejemplos. ¿Ya? Y acá están las zonas, como les decía, ¿no? Es cuando la enfermedad del animal se transmite al hombre, pasa al hombre y el hombre desarrolla una enfermedad. O pasa a otros animales también. ¿Correcto? Bien. Vamos a entrar a ver algunas enfermedades. Por ejemplo, las enfermedades virales. Dentro de las enfermedades virales tenemos la gripe. Todos nosotros hemos tenido gripe en algún momento, ¿no? El contacto es directo. Entonces el contagio puede ser directo o indirecto, ¿no? Puede ser directo o indirecto. Entonces, ¿qué es lo que hemos sentido cuando hemos tenido gripe? Un malestar general, ¿no? Empieza con dolor de garganta, dolor de cabeza, malestar general, ¿no? Da lagrimeos, estornudos, congestión nasal, ¿no? Entonces la gripe dura pues 7 días, ahí ustedes no pueden hacer nada más que cuando es una infección viral, tomar paliativos para los síntomas o los signos, pero tienen que esperar que el proceso viral pase, ¿no? Entonces, en el caso de la gripe, unos 7 días, la influenza 14 días, ¿no? Entonces pasa y luego nos reponemos tranquilamente, ¿ya? Luego está la poliomielitis. En el caso de la poliomielitis, esta enfermedad, por si acaso en su separata, antes de continuar, aquí en su separata ustedes también tienen información, ¿ya? No, nunca olviden tener a la mano la separata para continuar y leer también. Este separata está con bastante información, ¿ya? En el caso de la poliomielitis, les decía, inicia con dolor de cabeza, con dolor en las extremidades, con cansancio, nos da fiebre, pero empieza también una rigidez en el cuello que va a bajar hasta la espalda baja y luego nos produce la parálisis. Puede producir parálisis en los miembros inferiores, puede producir deformación en los miembros inferiores o en el peor de los casos puede producir una parálisis total, ¿no? O la muerte de individuos si es que no se atiende, ¿no? Eh, en nuestro país, la poliomielitis se ha restringido, ya no hay, gracias a la vacunación. La vacunación ha sido un proceso indispensable para eliminar la poliomielitis de nuestro país. Sin embargo, eso no significa que nunca más va a volver a dar. Ojo aquí, porque pueden llegar de otros países como en la India, por ejemplo, que muchas veces las madres no creen en la vacunación. Entonces puede llegar una persona que tiene la enfermedad y nuevamente reemerger esa enfermedad en nuestro país. ¿Correcto? Entonces siempre las mamás ahora siempre tienen mucho cuidado en los procesos de vacunación de los bebés, ¿no? Para evitar este tipo de enfermedades. El sarampión es otra enfermedad. En el caso del sarampión, lo que nosotros vamos a ver es que inicia como si fuera una gripe, ¿no? Inicia con dolor de cabeza, con malestar general. A diferencia de la gripe, en el sarampión sí da fiebres fuertes, fiebres altas, ¿no? Entonces va a dar mucosidad también, sal.
pero lo característico son las erupciones cutáneas que inician en la boca y luego se esparcen por la cara, el cuello, la cabeza, los miembros, ¿no? Entonces, un niño con sarampión siempre debe estar aislado de las personas que puedan tener gripe. Acuérdense que este niño tiene el sistema inmunológico deprimido porque su sistema inmune está luchando contra el virus del sarampión. Entonces, no se les puede tener contacto con una persona que tiene gripe porque esto implicaría que el niño puede producir también otro cuadro de enfermedad, como puede ser una bronconeumonía, ¿no? Un sarampión mal curado también produce una bronconeumonía o puede producir, peor aún, una encefalitis. Así es que hay que tener mucho cuidado con eso. Luego está la rabia. En el caso de la rabia, es una enfermedad que se transmite de manera cutánea, es una zoonosis, ¿correcto? Y aquí es mortal. Si no nos vacunamos eh, cuando un animal nos ha mordido, entonces es mortal. En este caso, el problema con este virus es que puede desarrollarse inmediatamente, tiene un periodo de incubación que puede ser de 1 a 3 meses, pero también su periodo de incubación puede ser de 1 año. Entonces, imagínense ustedes que ustedes les muerda un animal y ustedes no toman la precaución de irse a vacunar un por si acaso, ¿no? Porque ustedes no conocen si ese animal está vacunado o no está vacunado, si tiene el virus o no tiene el virus. Ustedes no se vacunan y al año desarrollan una enfermedad de la rabia. Entonces, es sumamente peligroso. Si a ustedes les muerde un animal y ustedes no saben si ese animal está vacunado, es mejor que por prevención se acerquen a una posta médica y reciban las dosis de vacunas de la rabia, ¿no? De esa forma evitan el desarrollo de la enfermedad. En el caso de la rabia, en los animales que desarrollan rabia, se observa que su comportamiento cambia, se vuelven animales muy agresivos. Si el animal de por sí es tranquilo, se vuelve agresivo. Pero si el animal es de por sí agresivo, se vuelve aún más agresivo, ¿no? Y siempre está oculto en las zonas sombrías porque es fotofóbico, ¿no? No soporta la luz. Y la otra característica que seguramente ustedes conocen es la secreción salival excesiva que tienen los animales y es por eso que se le ve la espuma en la boca, que le dicen, ¿no? Entonces, cuando el animal muere a una persona, el virus ingresa vía torrente sanguíneo hacia el sistema nervioso y en el sistema nervioso se va multiplicando el virus, ¿no? ¿Cómo afecta la rabia a una persona? De la misma forma, la persona se vuelve agresiva, desconoce lo que está ocurriendo en su entorno y también se vuelve fotofóbica, ¿no? Se vuelve aerofóbica, no soporta el aire. En el peor de los casos, la persona llega al coma y a la muerte. A la muerte. Es lamentable, pero es lo que ocurre, ¿no? El dengue es otra enfermedad que es producida por un virus cuyo vector es un mosquito, ¿no? También es, entonces, la infección es cutánea, porque si el mosquito tiene el virus y nos pica para alimentarse, entonces va a producirse la enfermedad. El vector del dengue, acá ustedes lo tienen, es Aedes aegypti, ¿no? Entonces, en el dengue vamos a ver fiebre, dolor muscular, cansancio, ¿no? Sudoración, dolor articular, dolor de cabeza. Hay un dengue que es el llamado dengue hemorrágico y ese produce, su nombre le indica, hemorragias y puede producir la muerte en el individuo. Ya, esas son las enfermedades virales. Respecto a las enfermedades bacterianas, bueno, tenemos acá a la tosferina, también llamada tos convulsiva o coqueluche, su nombre le indica. En este caso, el agente causante es la bacteria, ustedes lo tienen acá. Este tipo de enfermedad va a afectar las vías respiratorias, tráqueas, bronquios, bronquiolos, y produce una tos fuerte, una tos constante al individuo, de tal manera que puede incluso perder la conciencia, desmayarse por la tos constante, fuerte que se produce, que son sobre todo en episodios de tos en la noche, ¿no? Y puede llegar a la convulsión. Entonces, la tos es tan fuerte que incluso la fuerza al toser rompe vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver que se forman moretones en los rostros de las personas por la fuerza que hace al toser, ¿no? Y lo característico es lo que se conoce como el cloqueo de gallo. Cuando estas personas toman aire para poder seguir tosiendo, hacen un sonido como el cloqueo de un gallo, ¿no? Entonces, esa es la tosferina o tos convulsiva. La fiebre tifoidea, también llamada salmonelosis, va a contagiarse a través también de la orina. Mucho ojo con eso.
¿ya? Entonces, si nosotros salimos de un baño, siempre tenemos que lavarnos las manos, ¿ya? Entonces, porque puede transmitirse por las heces o por la orina también. O sea, agua contaminada, alimentos contaminados puede producir la salmonelosis. Esta bacteria va a producir, pues, dolor abdominal agudo, fuerte. Va a producir también diarreas muy fuertes, puede multiplicarse rápidamente. Entonces va a producir fiebre, dolor de cabeza, ¿no? Entonces puede producir perforaciones, incluso hemorragias intestinales, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque si no se controla puede producir la muerte del individuo. Luego está el cólera. El cólera también es una enfermedad que va a ser patógena solo al hombre, ¿ya? Solo al hombre. En este caso, lo que hace la bacteria a nivel de intestino es la toxina de la bacteria produce una hipersecreción de agua y de cloruros a nivel de intestino, es decir, no permite la absorción de agua a nivel de intestino, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a producir diarreas profusas, ¿no? Diarreas acuosas, profusas, constantes. Entonces, generalmente el paciente muere por deshidratación, ¿no? También produce vómitos también profusos. Entonces, el paciente puede morir por deshidratación si no se trata la deshidratación. Entonces, indispensable es mantenerlo hidratado al paciente. Luego tenemos la bartonelosis, que es producida por Bartonella bacilliformis. En este caso también es llamada enfermedad de Carrión. La bartonelosis tiene dos fases. La fase aguda, que tiene un inicio muy brusco, y se va a desarrollar pues una anemia severa en este caso, ¿no? Se produce la destrucción de los glóbulos rojos y por tanto la palidez en el enfermo. Se produce un agrandamiento del hígado, se conoce como hepatomegalia. Se va a dar una coloración amarillenta a los enfermos precisamente por esto y también le puede dar convulsiones, ¿no? Luego tiene y puede producir la muerte del individuo por las fiebres altas también que produce, ¿no? Luego está la fase eruptiva. La fase eruptiva, también es llamada crónica, es donde se desarrollan lo que se conoce como las verrugas, ¿no? Entonces, eh, va a producirse una anemia también en esta fase eruptiva. También se produce la hepatomegalia, ¿no? Pero va a producirse lesiones a nivel de piel, lesiones cutáneas, son lesiones granulosas, que son las llamadas verrugas. Y estas se van a desarrollar en la cara, en los brazos, en las piernas. Luego tenemos la sífilis, es una enfermedad de transmisión sexual. En este caso, si ustedes ven su separata, la sífilis tiene 3 etapas de desarrollo. La primera es la aparición de lo que se conoce como el chancro seco. Es una ulceración en la zona del pene, en la vagina, los testículos, el ano. Es una ulceración indolora, no duele. El borde de esta herida es seca, ¿no? Entonces, como no duele, la mayoría de las personas, pues, incluso puede desarrollarse, disculpen, en la mucosa oral, en la boca. Entonces, como a las personas no le duele, no va al médico, ¿no? Entonces, desaparece el chancro, desaparece el chancro seco, y la persona piensa que se curó, pero no es así. La bacteria continúa en el cuerpo y luego desarrolla a las 3 a 6 semanas de haber iniciado la enfermedad, desarrolla la segunda etapa, que es la aparición de lo que se llaman los clavos sifílicos, que es un sarpullido que se da en las manos, en la palma de las manos, en los pies, en varias partes del cuerpo. Y se ven unos puntos rojos, ¿no? Y aparecen verrugas, pueden ser verrugas en el ano, en los órganos genitales, en la boca, la garganta. Y luego esta va a desaparecer y al final, después, esto puede durar hasta 30 años, ojo, miren ustedes, ¿ah? Y al final, después de 30 años, puede desarrollarse la tercera etapa de la enfermedad, donde empiezan a aparecer tumores en la piel. Empieza a haber problemas a nivel cardíaco, en el corazón, daño en el sistema nervioso, puede llevarle a la locura, a la demencia de una persona, puede producir parálisis, ceguera, y el daño ya es irreversible. Cuando nosotros no nos tratamos la enfermedad, puede producir la muerte. Si nosotros nos tratamos la enfermedad en la primera, segunda, tercera etapa, y que en realidad, si ustedes ven ahí en su separata y les dicen cómo se trata la enfermedad, simplemente con penicilina, ¿no? Si nosotros nos tratamos la enfermedad a última hora, en la tercera etapa, pónganse,
se cura la enfermedad, o sea, hay paliativo en la enfermedad. Sin embargo, el daño que ha causado la enfermedad ya no se recupera, ¿no? Ya queda ahí, dañado el órgano, ¿ya? Entonces, esas son las enfermedades bacterianas. Luego, tenemos nosotros las enfermedades micóticas producidas por los hongos. Tenemos la tiña del cabello. En este caso, el hongo ataca el cuero cabelludo, afecta la raíz del cabello, parte en la diáfisis, en la zona larga del cabello, la parte 2, y empieza a caerse el cabello, dejando zonas desnudas en nuestra cabeza, y la piel se hace gruesa, tosca, ¿no? Y produce escozor constante. La tiña del cabello se le da principalmente a los niños pequeños, cuando son infectados, y va a desaparecer cuando ellos llegan a la pubertad, ya que su sistema inmunológico se hace fuerte. Luego tenemos la tiña de pies, que es llamada pie de atleta, y esta va a darse con un escozor en las zonas interdigitales de los pies. Se abren ulceraciones con los bordes húmedos. En esa ulceración hay una secreción de una sustancia media amarillenta, transparente, en la que va el hongo. Si esta sustancia se irradia, pues el hongo va esparciéndose, se puede esparcir en las uñas, haciendo que la uña sea muy gruesa o muy frágil y se caiga en pedazos, ¿no? Va a producir un escozor, un producto insoportable, ¿no? Eh, Luego tenemos la micosis pulmonar, que en este caso el hongo ingresa a nuestra vía respiratoria y produce pues malestar general, fiebre, dolor de cuerpo, problemas en el proceso respiratorio, en las vías respiratorias, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, esas son las enfermedades micóticas. Las enfermedades parasitarias. Dentro de las enfermedades parasitarias tenemos a los protozoarios. Punto aquí. ¿Hay alguna pregunta, algo que no haya quedado claro? Estamos haciéndolo muy rápido, sí, yo sé, como todas las clases, pero lamentablemente tenemos bastante tema que cubrir aquí. Sin embargo, quiero saber si algo no ha quedado claro. ¿Todo está claro? Bien, entonces vamos a... Sí, todo claro. Vamos a continuar. Dentro de las enfermedades parasitarias tenemos aquellas que son producidas por los protozoarios. Ya saben ustedes que son organismos unicelulares. Entonces, dentro de ellos está la amebiosis. ¿Ya? Es producida por una ameba, un entomemia histolítica. Esta enfermedad, esta protozoario, este parásito, lo que produce es una enfermedad en la que se desarrollan cólicos abdominales muy fuertes, ¿no? Va a producir diarreas también sanguinolentas. Es cuando se realiza la diarrea, se defeca. La diarrea, en la diarrea se bota mucosidad y sangre, ¿no? Lo que se conoce como la disentería. Pero puede también producir, por el contrario, estreñimiento también, ¿no? Va a producir náuseas, vómitos, pérdida de peso, ¿no? Anorexia. Pero en los peores casos puede producir lesiones necróticas en el hígado, puede producir ulceraciones a nivel del hígado, a nivel del intestino, ¿no? A nivel de bronquios, pulmones. Entonces, si es que se produce una amebiosis en nuestro sistema inmunológico, está deprimido, puede atacar todas esas zonas del cuerpo, ¿ya? Entonces, inmediatamente se tiene que ir al médico cuando tenemos una diarrea tan fuerte que es incluso con mucosidad y sanguinolenta. Luego tenemos la tripanosomiasis. En este caso, este protozoario, que es Trypanosoma cruzi, es transmitido por un vector que vendría a ser el chinche. Y ustedes en su separata tienen el ciclo, por si acaso, ¿ya? Entonces, ahí, a ver. Aquí ustedes tienen el ciclo de Trypanosoma cruzi, la tripanosomiasis, y acá tienen del paludismo o la malaria, por si acaso, ¿ya? Ahí lo tienen. ¿Ya? Entonces, en el caso de la tripanosomiasis, lo que va a producirse es hepatomegalia, hay un crecimiento desmesurado del hígado, hay una esplenomegalia, hay un crecimiento también del páncreas, ¿no? Va a producirse lo que se conoce como el signo de Romaña, es decir, una inflamación a nivel de párpado, una hinchazón a nivel del párpado, ¿no? Medio amoratado, ¿no? De nuestro produce fiebre, dolor de cabeza, dolor abdominal, dolor muscular, ¿no? Produce dolor torácico,
va a producir insuficiencia cardíaca, ¿no? Arritmias cardíacas, entonces puede producir la muerte en un individuo, porque el parásito produce destrucción del sistema nervioso cardíaco, ¿no? Entonces, ¿cómo se contagia la enfermedad? Bueno, el chinche, ustedes pueden ver en su ciclo, puede picar a una persona enferma y llevarse consigo a los protozoarios, a los tripanosomas. Y el tripanosoma ingresa al intestino del chinche y ahí se reproduce asexualmente. Y se queda en el intestino del chinche reproduciéndose. De tal forma que este chinche que tiene los protozoarios se alimenta de una persona sana. Y el chinche, cuando se alimenta, defeca. Y al defecar, bota los protozoarios. Estos protozoarios ingresan vía cutánea por una herida de la persona. Puede ser por la misma picadura del insecto o cuando nos rascamos inconscientemente y nos hacemos una herida. Entonces, por ahí ingresa el protozoario al torrente sanguíneo y se distribuye vía torrente sanguíneo a todas las zonas de nuestro cuerpo, como ya les dije, ¿no? Entonces, ese es la tripanosomiasis. Luego tenemos la malaria o paludismo, acá está. También es producida por otro protozoario, Plasmodium, y que tiene como agente vector a un mosquito, que es el mosquito Anopheles, ¿no? En este caso, si ustedes me siguen con el ciclo en su separata, ustedes pueden ver que cuando el mosquito se alimenta de una persona enferma, toma la sangre de esa persona enferma y en la sangre van a haber unas células llamadas gametocitos. Esos gametocitos ingresan al intestino animal y se reproducen sexualmente. Forman el cigoto y el cigoto va a reproducirse formando los esporocitos, que son los protozoarios adultos. Y esos van a migrar a las glándulas salivales del insecto. Cuando el insecto se alimenta nuevamente con la sangre de una persona sana, como están en las glándulas salivales, los protozoarios salen directamente al torrente sanguíneo y se van directo al hígado y empiezan a reproducirse sexualmente en el hígado, destruyendo las células del hígado. Entonces, como están en el hígado, ¿qué produce? Hepatomegalia, ¿no? Produce ictericia, puede producir esplenomegalia también, produce anemia, porque al salir de las células del hígado se van e invaden los glóbulos rojos y destruyen los glóbulos rojos. Entonces produce anemia. Y de ahí la pérdida del color de la piel, y por eso se le dice paludismo, porque la gente se pone pálida, blanca, como un papel o amarilla, ¿no? Entonces va a producir la destrucción de los glóbulos rojos, produce fiebres altas, eh, eh, tercianas, ¿no? Que le dicen los escalofríos, ¿no? Y sudoración abundante. ¿Ya? Entonces, estos periodos de sudoración, fiebres, duran 4 horas y se da cada 4 o 3 días. Si se da cada 4 días, se le dice malaria cuartana. Si se dan cada 3 días, se le dice malaria terciana. ¿Ya? Esas son las enfermedades producidas por protozoarios. Otras enfermedades producidas por los helmintos, tenemos la teniasis, por ejemplo, y cisticercosis. La teniasis y cisticercosis están relacionadas porque corresponden a un mismo tipo de parásito, solo que en sus dos estadios diferentes. Mucho ojo ahí. La teniasis es producida por el adulto de un cesto, que es tenia. La tenia solium, que vendría a ser la tenia del cerdo, o puede producirse por tenia saginata, que es la tenia de la vaca. Entonces, el adulto es el gusano plano en forma de cinta y va a habitar en el intestino del vertebrado, en este caso del hombre. ¿Ok? Y luego está la cisticercosis, que vendría a ser el estado en forma de quiste, larva. Es una larva chiquita enquistada, o sea, envuelta en una bolsita, por llamarlo así, ¿no? Entonces es un quiste. Cisticercus celulosae, por ejemplo, es la larva de Taenia solium. Y Cisticercus bovis es la larva de Taenia saginata. La larva enquistada se aloja en el músculo del cerdo o de la vaca. Entonces, cuando nosotros comemos carne de cerdo, carne de vaca mal cocida y están infectadas con estos quistes, nosotros ingerimos el quiste, ingerimos el cisticercus. Ese quiste llega hacia nuestro intestino, la larva sale del quiste, sus ganchitos permiten que se adhiera a la pared del intestino y de ahí se desarrolla el adulto. Y ahí tenemos nosotros teniasis. ¿Ok? Tenemos tenias. Cuando nosotros defecamos, las tenias botan los huevos a través de las heces.
¿no? Imagínense estar en el campo, los cerditos vienen, la vaquita viene y empieza a alimentarse del pasto que estaba por ahí de repente se encuentran unas heces secas donde hay huevos de tenia, el cerdito come y se traga el huevo de la tenia, el huevo de la tenia. Ese huevo de la tenia se transforma en una larva que va a atravesar la pared del intestino del cerdo o de la vaca y va a viajar vía torrente sanguíneo hacia sus órganos, ¿no? Entonces puede ubicarse en el músculo, ¿no? Entonces se ubica en el músculo y se enquista. Y el cerdito, la vaca, sufren de cisticercosis. ¿Cómo es que el hombre puede sufrir de cisticercosis? Cuando accidentalmente tragamos los huevos de la tenia. Una persona, por ejemplo, que tiene teniasis, bota los huevos por las heces, no se lava las manos después de haber ido al baño y los huevos quedan en sus manos. Bueno, imagínense que esta persona es la encargada de preparar una ensalada o la comida y uno inocentemente va y come esa comida. Traga el huevo del parásito. Una vez que has tragado el huevo de la tenia, igualito, de ese huevito se desarrolla una larva y la larva va a atravesar la pared del intestino y va a viajar vía torrente sanguíneo hacia los órganos. Entonces puede ser en el músculo, puede ser en el hueso, en los pulmones, en el corazón, en el cerebro, y se produce una cisticercosis. Si es en el cerebro, se llamará neurocisticercosis, ¿no? Y si es una neurocisticercosis, puede producirnos, pues, dolor de cabeza, ¿no? Puede producirnos convulsiones. Si desarrollamos en el adulto la teniasis, ¿qué se produce? Dolor abdominal, falta de apetito, anorexia, ¿no? Que de repente lo podemos confundir con otros síntomas de otras enfermedades y no saber que estamos con parásitos, ¿ya? Esas son las teniasis y cisticercosis. La hidatidosis es producida por la Echinococcus granulosus, que es la tenia del perro. Y en realidad, hidatidosis porque es un quiste el que parasita al hombre, por eso es el quiste hidatídico. Y la infección en el hombre es accidental, porque en realidad este parásito va del perro al ganado y del ganado al perro. Pero ¿cómo se contagia el hombre? Si un perro está parasitado y hace sus necesidades por ahí, se la limpia con la lengua. Entonces de repente el dueño del perro llega y el perro le saluda y empieza a lamerle y le empieza a dejar los huevos del parásito pues en la boca, ¿no? Y accidentalmente la traga. Entonces, ese huevo de parásito llega al intestino, desarrolla en las larvas y las larvas atraviesan la pared del intestino y viajan vía torrente sanguíneo hacia un órgano y se enquistan. El quiste es el quiste hidatídico. Y donde se enquistan producen daño. Si se enquistan en el hígado, pues producirán pues, problemas a nivel de hígado, ¿no? Se puede producir una cirrosis, que sí. ¿Ya? Luego está la fasciolasis, que es producida por fasciola hepática, otro parásito que va a infectar también las vías hepáticas, ¿no? Y puede producir cirrosis, la fasciolasis, ¿no? Y esta también la vamos a ingerir vamos a adquirir, perdón, cuando ingerimos las larvas de fasciola, que se van a encontrar en los cultivos de tallos cortos, como las lechugas, los berros, ¿no? Los espárragos. Si nosotros no lavamos bien esas verduras y tienen las larvas del parásito y lo ingerimos, podemos adquirir la larva, la cual va a alojarse en los conductos biliares, en los conductos hepáticos, y va a desarrollar en el adulto. Y puede desarrollarse una cirrosis, una hepatomegalia, ¿no? Luego está la ascariosis, que es producida por Ascaris lumbricoides. Este parásito es únicamente del hombre, se contagia del hombre al hombre, y de la misma forma, si nosotros no tenemos cuidado, esta puede quedarse en nuestras manos después de que vayamos al baño. El parásito bota sus huevos a través de las heces y podemos producir una autoinfectación si no nos lavamos las manos y nos llevamos la mano a la boca. O puede infectarse a otras personas si es que preparamos los alimentos y el huevo cae en esos alimentos con el agua. ¿Qué produce? Puede producir obstrucción intestinal, ¿no? Puede producir estreñimiento. En este caso, puede obstruir diferentes vías e incluso llevarnos a una cirugía para evitar la obstrucción. ¿Ya? Entonces, perdón, este tipo de enfermedades son incluso más peligrosas porque muy pocas personas piensan, estos síntomas pueden ser de parásitos. Muy pocos médicos piensan eso, ¿no? Entonces, generalmente no se hace un examen parasitológico, pero puede ocasionarse. Porque en el caso de el Ascaris, por ejemplo, cuando el huevo ingresa a nuestro sistema, se desarrolla la larva migra al sistema respiratorio y sale del sistema respiratorio
hacia la boca y nosotros inconscientemente pasamos, hacemos una deglución y la larva la enviamos nuevamente al intestino y ahí se desarrollan los adultos. ¿Ya? Entonces, ahí lo tengo. La enterobiosis es producida por otro nemátodo, que es Enterobius vermicularis. En el caso de este parásito, generalmente le da a los niños en edad preescolar y va a producir, lo más característico es el rechinar de dientes en la noche, el prurito, el escozor insoportable también en la noche, ¿no? Y le puede dar anorexia, le puede dar mal humor, cambios de humor al niño porque no puede dormir, le produce insomnio precisamente por el escozor, ¿no? Entonces, las hembras en su movimiento de descenso del recto hacia el ano y colocar sus huevitos en la región perianal, pues producen este escozor al niño. Entonces el niño se levanta, llora porque le pica, le escuece y al rascarse, los huevos quedan en sus deditos, en sus uñitas o suelta huevos en la ropa. Se autoinfecta. Viene la persona, le tiende la cama y los huevitos salen al aire e ingresan vía oral hacia a otras personas. Si una persona en la familia está parasitada, tienen que desparasitarse todos. Es la recomendación. Así no tengan, es por prevención que se tienen que desparasitar. Luego están las enfermedades producidas por artrópodos. Como les decía, tenemos la sarna, por ejemplo, rasca-rasca, que es producida por un ácaro. Ahí lo tiene. Y los ácaros horadan en la piel, hacen túneles en nuestra piel. Y ese movimiento, esa horadación que hacen, producen alergia. Es por eso que sentimos el escozor, ¿no? De nuestra piel. Entonces va a producirse un prurito, un escozor constante, ¿ya? Y lo que nos va a llevar a rascarnos, ocasionándonos heridas en el cuerpo, ¿ok? Entonces, ese es la sarna rascarrasca. La pediculosis es producida por el piojo. Entonces, tenemos Pediculus humanus capiti, que es el responsable de la parasitosis en el cuero cabelludo, en la cabeza. Entonces, al alimentarse el piojo, produce la secreción de su saliva una sustancia que nos es alérgica y de ahí viene el escozor que nosotros sentimos, ¿no? Y las heridas correspondientes. Entonces tenemos Pediculus humanus capiti, que es los piojos que infectan la cabeza. Pediculus humanus corpori, aquellos piojos que infectan, por ejemplo, las cejas o las pestañas. Y tenemos también a Tirus pubis, que es el piojo que va a infectar la zona del vello púbico. Y esta se puede transmitir de forma directa por relaciones sexuales, ¿no? Indirectas si compartimos ropa también, ¿cierto? Entonces, el escozor es constante, ¿ya? Este tirus pubis también, aquí que ustedes lo tienen, le conocen como ladilla, ¿ya? Entonces, esas son las enfermedades. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Algo que no haya quedado claro? Antes de entrar a nuestro siguiente tema. Bien. El siguiente tema que vamos a hablar es respecto a la ecología. Ojo, este tema también es recurrente en los exámenes de admisión. ¿Ya? La ecología es la ciencia que se encarga de estudiar las interrelaciones que ocurren en el medio ambiente entre los organismos vivos y los organismos vivos y el medio ambiente. O sea, estudia los ecosistemas. La ecología estudia los ecosistemas a nivel de poblaciones. ¿Ok? El término ecología fue dado por Ernest Haeckel en 1860, basado en dos voces griegas, oikos, que significa casa, y logos, que significa ciencia, estudio, tratado. Entonces, por eso se le define como el estudio de la casa, ¿ya? Pero es efectivamente el estudio de las interrelaciones, no solamente estudia el medio ambiente, sino las interrelaciones que se desarrollan entre los organismos vivos y los organismos vivos y su entorno. ¿Ok? Les decía que, que la ecología estudia al ecosistema desde el nivel de población. Recordando, la población es el conjunto de individuos de una misma especie que ocupa un mismo lugar en un determinado tiempo. ¿Correcto? Eso es una población. Y una población es dinámica, siempre está cambiando. El cambio que se produce en una población es el número de individuos de la población. Entonces, una población puede crecer cuando el número de individuos aumenta o puede decrecer o disminuir cuando el número de individuos se reduce. ¿Correcto? Y a esto es lo que se conoce como dinámica de poblaciones. Los cambios que ocurren en una población se le conoce como dinámica de población. ¿Ya? Y la dinámica de población se mide por la tasa poblacional. La tasa poblacional, que es la diferencia entre el crecimiento y la disminución que ocurre en una población. ¿Ok?
Entonces, vamos a ver que la tasa poblacional es la natalidad, que es el número de nacimientos ocurridos en una población en un determinado lugar, más la inmigración, que es el número de individuos que llegan a la población en un determinado momento. ¿Ok? Y aquí le vamos a restar, a quitar, por eso le digo la tasa poblacional, menos la mortalidad, que es el número de individuos que mueren en la población en un determinado momento, más la emigración, que es el número de individuos que abandonan la población. ¿Ya? Entonces, la diferencia nos dará la tasa poblacional. Si la tasa es menor de 0, significa que la población está disminuyendo, está decreciendo. Si la tasa es igual a 0, significa que la población está en equilibrio. Quiere decir que la natalidad, la mortalidad, la emigración y la inmigración es la misma. Claro, esto es teórico, ¿no? Esto es teórico, no se da en una población en realidad, pero se puede dar teóricamente. Y luego está cuando la tasa poblacional es mayor a 0. Eso significa que la población está creciendo. La población está creciendo. ¿Ya? Entonces, esa es la dinámica de poblaciones. Entonces, una población va a interactuar dentro de su medio ambiente, en un ecosistema. El ecosistema es la unidad funcional de la ecología y tiene dos factores, el biotopo y la biocenosis. El biotopo, ¿qué vendría a ser? El biotopo representa a todos los factores abióticos que conforman el ecosistema. Todos los factores abióticos. ¿Qué significa acá? La temperatura, la precipitación, el agua, el suelo, el aire, el viento, la concentración de oxígeno, concentración de salinidad, el pH, todos los factores abióticos que conforman el ecosistema constituyen el biotopo dentro del ecosistema. Y luego está la biocenosis. Está la biocenosis. ¿Y qué es la biocenosis? Está representada por todos los organismos vivos que se encuentran en el ecosistema, desde los más pequeñitos, como los microorganismos, como las plantas y los animales. Entonces, la biocenosis está constituida por los factores bióticos que conforman el ecosistema. ¿Ya? Entonces, claro eso. Ahora, en el ecosistema, nosotros vamos a poder ver esta interrelación que se da entre los factores abióticos y los factores bióticos. Y esta interrelación es lo que permite el flujo de materia y energía en el ecosistema. El flujo de materia en el ecosistema se va a dar de forma bidireccional, es decir, cuando los factores abióticos son tomados por los factores bióticos, es decir, los organismos vivos toman componentes del medio ambiente, componentes del medio abiótico, va a recorrer un camino dentro de los componentes bióticos, dentro de los organismos vivos, y luego van a retornar a los medios abióticos. Entonces, el flujo de materia está muy relacionada a las cadenas alimenticias en el ecosistema. Y dentro de las cadenas alimenticias, nosotros vamos a ver que se dan niveles, y aquí ustedes lo tienen. Entonces vamos a ir viendo cada nivel. El primer nivel de la cadena trófica, la base de la pirámide alimenticia, si quieren llamarlo así, corresponde a los organismos fotosintetizadores. Micro o macroorganismos fotosintetizadores. Pueden ser las algas, pueden ser las plantas, ¿no? Y corresponde a lo que se conoce como los productores. El primer nivel, entonces, de la cadena trófica corresponde a los productores, los organismos fotosintetizadores. El segundo nivel de la cadena trófica corresponde a los consumidores primarios. Los consumidores primarios son los herbívoros, aquellos organismos que se alimentan de los productores, ¿no? Estos organismos que se alimentan de los productores son llamados consumidores primarios, segundo nivel trófico. Luego está el tercer nivel trófico, que son los llamados consumidores secundarios. Ahí lo tienen, consumidores secundarios, ¿ya? ¿Por qué? Porque los consumidores secundarios se alimentan de los consumidores primarios, es decir, los carnívoros que se alimentan de los herbívoros. Esos son los consumidores secundarios, tercer nivel trófico. El cuarto nivel trófico
corresponde a los consumidores terciarios, que son carnívoros que se alimentan de otros carnívoros. ¿Ok? Esos son los consumidores terciarios. Luego están los carroñeros, que son aquellos que se alimentan de todos los animales muertos, sean herbívoros o carnívoros. Los carroñeros se van a alimentar de todos los animales muertos. Y los descomponedores, bacterias, hongos, protozoarios, que se encargan de degradar toda la materia muerta, sea plantas o animales, sean productores o consumidores, sean del primer nivel hasta el último nivel. Los descomponedores son los responsables de nuevamente regresar la materia al medio ambiente abiótico. ¿Correcto? Entonces, nosotros vamos a ver en el ecosistema que se puede dar las cadenas tróficas, ¿no? En diferentes niveles. Y ojo aquí, mucho ojo. Quiero que entiendan que el ecosistema es dinámico, porque estamos hablando de organismos vivos. Estamos hablando de... Entonces, una cadena trófica nos representa una línea de la cadena alimenticia. Pero en el ecosistema no se da solo una cadena trófica. Hay una interacción diversa de cadenas tróficas que se entrelazan entre sí, formando las redes tróficas. ¿Okay? Entonces, en una red trófica, los organismos van a variar de nivel dependiendo de lo que se está alimentando en ese momento. ¿Ya? Les doy un ejemplo. Y ojo aquí que esto ha sido pregunta de examen. Les doy un ejemplo claro. El halcón. ¿Ya? Vamos a ver al halcón. El halcón, ustedes dirán, está en la parte más alta de la cadena alimenticia, ¿no es cierto? Bien. Yo puedo decir que el halcón es un consumidor secundario si es que se alimenta de este pequeño roedor. ¿Por qué? Porque el roedor se alimenta del productor. Entonces tenemos al productor, primer nivel de la cadena trófica, el consumidor primario, que vendría a ser el roedor, que se alimenta del productor, y el halcón, que se alimenta de este ratón, es consumidor secundario. ¿Correcto? Porque se está alimentando del consumidor primario. Pero también puedo decir que el halcón va a ser un consumidor cuaternario. Si es que, por ejemplo, se puede alimentar de la paloma, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos acá de repente al productor, el cual se alimenta va a ser alimento de un insecto. Ese insectito es alimento de una araña, ¿no? Consumidor primario. El insecto, la araña sería el consumidor secundario, ¿no? Y luego de repente un ave viene y se alimenta de esa araña, como si una pequeña paloma se alimenta de la araña, sería esta paloma el consumidor terciario, ¿no es cierto? Y el halcón viene y se alimenta de la paloma, consumidor cuaternario, ¿correcto? Entonces, como pueden darse cuenta, el ecosistema es dinámico. No porque les diga, bueno, en un caso el halcón es consumidor cuaternario, ustedes decir, no, la profesora ha dicho que es consumidor cuaternario y de ahí no baja y de ahí no baja. No. Acuérdense que estamos hablando de organismos vivos, entonces es dinámico. Va a depender mucho de qué se está alimentando el animal en ese momento para poder determinar a qué nivel de cadena trófica está perteneciendo. ¿Ya? Mucho ojo con eso porque esto sí ha sido pregunta de examen y tienen que tener muy claro eso. Y no se vayan a confundir niveles de cadena con consumidores. Acuérdense que el primer nivel corresponde a los productores. El segundo nivel corresponde a los consumidores primarios. ¿Ya? Ahí ustedes lo tienen. Mucho ojo. ¿Ya? Este tema es preguntas de examen, ¿sí? ¿Ya? Entonces, de esa forma se va a dar. Ahora, este flujo de materia que nosotros vemos en las redes tróficas, en las cadenas tróficas, se da gracias a los ciclos biogeoquímicos. ¿Qué son los ciclos biogeoquímicos? Son los procesos en los que los elementos químicos pasan del medio abiótico hacia el medio biótico. ¿Ok? Y luego del medio biótico son regresados al medio abiótico. ¿Ya? Por eso son llamados ciclos biogeoquímicos. Y ahí se va a dar este flujo de materia de lo que les estaba hablando. Entonces, perdón. Entonces,
En este caso, vamos a ver dos tipos de ciclos biogeoquímicos. Los ciclos gaseosos, y se les llama así porque el componente principal está principalmente en la atmósfera, y los sedimentarios porque los componentes están formando suelo o sedimento. ¿Ok? Entonces, dentro de los ciclos biogeoquímicos tenemos como ejemplo el ciclo de carbono. El carbono se encuentra en la atmósfera en forma de dióxido de carbono, es tomado por las plantas en el proceso de fotosíntesis y de esa forma el carbono ingresa a la cadena trófica cuando los productores se alimentan de, perdón, cuando los consumidores primarios se alimentan de los productores y así sucesivamente. ¿Ok? El carbono regresa a la atmósfera a través del proceso de respiración, tanto de los animales como de las plantas. Pero cuando estos mueren, también los descomponedores permiten que el carbono regrese al medio. Ahora, cuando los organismos se encuentran depositados en los suelos, pueden transformarse a través de los siglos en combustible fósil. Y estos van a ser descubiertos por el hombre, explotados, quemados, y de esa forma también regresan a la atmósfera en forma de dióxido de carbono. La quema de árboles, de bosques, también va a hacer que se libere el carbono almacenado en las plantas en forma de dióxido de carbono. Y de esa forma regresa nuevamente al medio ambiente. ¿Ya? Entonces, ese es el ciclo de carbono. El ciclo del nitrógeno. En este caso, el nitrógeno está conformando la atmósfera en un 78%, entonces es un ciclo atmosférico. Va a ser tomado por las bacterias del suelo, va a ser fijado por las bacterias del suelo y va a ser transformado en nitratos. De esa forma, en ion nitrato. De esa forma, estas bacterias van a encontrarse en el suelo o también, mucho ojo acá, pueden encontrarse en los nódulos de las raíces de las leguminosas. ¿Ok? Entonces degradan el nitrógeno, lo transforman en nitratos y de esa forma ingresan a las plantas, al ciclo de la cadena trófica, ¿no? Entonces ya dentro de las plantas, absorbidas por las plantas, pasan a los productores, a los consumidores secundarios, terciarios, y cuando mueren los animales y las plantas, los descomponedores regresan ese nitrógeno al suelo que luego es tomado por las bacterias descomponedoras y es enviado a la atmósfera en forma de nitrógeno. A través de las excretas como la urea, por ejemplo, el amoníaco, los animales regresan el nitrógeno al suelo y los descomponedores los transforman de amoníaco o amonio a nitritos y luego a nitratos, y luego las plantas lo absorben como nitratos nuevamente, o estos nitratos también son descompuestos hasta nitrógeno y enviados a la atmósfera nuevamente. ¿Ya? Esos son los ejemplos de los ciclos atmosféricos. Luego tenemos los ciclos sedimentarios, el fósforo y el azufre. En este caso, el fósforo va a encontrarse en sedimentos en los fondos marinos, por eras geológicas estos van a surgir, el hombre lo descubre, y los suelos fosfatados son usados en la agricultura como abono. Ese fósforo regresa al suelo y las lluvias permiten que por escorrentía ese fósforo regrese nuevamente a los cuerpos de agua. Sirven como alimento a la cadena trófica. En el caso de la agricultura, los fósforos en forma de fosfato y un fosfato son tomados por las plantas y ahí ingresa a la cadena trófica del continente. En el caso del agua, también ese fósforo es transformado en un fosfato y ingresa a la cadena trófica de los cuerpos de agua, empezando por el fitoplancton, el zooplancton, y de ahí los invertebrados pequeños, los peces medianos, los peces más grandes. Vienen las aves marinas, las aves acuáticas, se alimentan de los peces, esas aves defecan y en el guano también eliminan el fósforo. El guano es usado nuevamente como un fertilizante en los cultivos y nuevamente el fósforo regresa al medio ambiente. ¿Ya? Ese es el ciclo del fósforo. Luego tenemos el ciclo del azufre. El azufre va a encontrarse en la atmósfera en forma de óxido de azufre, eso es correcto, pero es un ciclo sedimentario porque se encuentra en mayor proporción, en mayor porcentaje en depósitos, en sedimento. El hombre descubre el azufre y empieza a explotarlo en la industria, produciendo óxido de azufre en la atmósfera, que por una fototransformación de la luz se une al agua de las nubes y forma lo que se conoce como la lluvia ácida. Esa lluvia cae y nuevamente regresa el azufre en el suelo. Claro, más adelante vamos a ver las consecuencias de la lluvia ácida, pero esa es la forma en que el azufre puede llegar también al suelo.
¿correcto? El azufre en el suelo es descompuesto por las bacterias, transformándose en sulfatos. Los sulfatos van a ser tomados por las plantas, ingresando el azufre a la cadena alimenticia. Acuérdense que el azufre es un importante componente de proteínas en la constitución de nuestro cuerpo, ¿ya? Y de esa forma ingresa a la cadena trófica. Entonces, cuando los animales mueren, las plantas mueren, las bacterias los descomponen y de esa forma el azufre queda también en depósitos en el suelo. ¿Correcto? A través de erupciones volcánicas, a través del magma, de forma natural puede regresar el azufre a la atmósfera. ¿Ya? Ese es el ciclo del azufre. ¿Ya? De esa forma se dan los ciclos biogeoquímicos y de esa forma se da el flujo de materia en el ecosistema. ¿Correcto? Pero también vamos a ver en el ecosistema el flujo de energía. Y a diferencia del flujo de materia, el flujo de energía es unidireccional. Entonces, si ustedes observan este gráfico que les han puesto acá, la flecha que tiene solo una línea representa el flujo de materia, ¿no? Entonces, si ustedes siguen el flujo de materia, ¿no? Va por la cadena trófica, los descomponedores y otra vez a la cadena trófica, ¿no? Es bidireccional, por eso les decía. Pero miren ustedes el símbolo del flujo de energía. Es una flecha mucho más grande con doble línea. Si ustedes lo siguen, va en una sola dirección. No hay forma que regrese nuevamente la cadena trófica. ¿Por qué? Porque una vez que la energía es tomada y utilizada, lo restante de la energía se pierde, se disipa en forma de calor. Por eso la energía es unidireccional. Y es indispensable, ¿por qué? Porque nos permite cumplir todas nuestras funciones vitales, nos permite reparar tejidos, nos permite el proceso de reproducción. Es indispensable la energía en los organismos. El flujo de energía en el ecosistema se basa en las dos leyes de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, solo se transforma. ¿Ya? Nosotros lo hemos visto. ¿Cómo así? La energía solar que es tomada por las plantas por el proceso de fotosíntesis es transformada en energía química. Esa energía química es tomada por los animales y es transformada en energía eléctrica a través de los impulsos nerviosos. Y esa energía eléctrica es transformada en energía mecánica a través del movimiento. ¿Correcto? Entonces, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. La segunda ley de la termodinámica es llamada también la ley del diezmo energético. ¿Y eso es por qué? Porque esta ley afirma que de la energía tomada por los organismos no se aprovecha el 100% de esa energía. Solo se aprovecha un pequeño porcentaje. Ese pequeño porcentaje es únicamente el 10%. ¿Ya? Es únicamente el 10%. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí vemos en el gráfico una plantita que está tomando la energía solar, ¿no? Entonces recibe 1000 kilocalorías de energía solar, ¿no? De energía radiante en un día determinado. Entonces, se ha demostrado que solamente 100 calorías son utilizadas para producir la materia que la planta necesita para poder vivir. Y el resto se disipa en forma de calor. Es decir, si el sol le da 1000 calorías, la planta solo aprovecha 100 kilocalorías, perdón, y el resto se disipa en forma de calor. ¿Ya? ¿Esto qué supone? Que ahora, por ejemplo, el herbívoro, lo vimos acá, por ejemplo, el conejito, ¿no? El herbívoro. Ay, perdón. Disculpen un minuto. Disculpen. Disculpen. Entonces, les decía que en este caso, el herbívoro, por ejemplo, que come esta plantita y va a obtener solamente 10 calorías. De esas 10 calorías va a ser aprovechada por el conejito, ¿no? De esas 100 calorías que tiene en la planta, solo 10 van a ser aprovechadas por el herbívoro, ¿no? Y si viene un carnívoro, de esas 10 calorías que tiene el conejito, solo una kilocaloría va a ser aprovechada por
por el carnívoro, ¿no? Entonces, a medida que el organismo esté más alto en la cadena trófica, menos kilocalorías va a tener para aprovechar, ¿no? Y los descomponedores igual. Ya, eso es lo que se conoce como la ley del diezmo energético, ¿correcto? Entonces, en el caso de la energía es unidireccional y solamente se aprovecha un pequeño porcentaje del- de la caloría tomada. Entonces, eso es lo que se ve en el ecosistema. En el ecosistema también vemos interrelaciones que se dan entre los organismos, ¿no? Entonces, dentro de las interrelaciones son las interrelaciones intraespecíficas, que se da entre individuos de la misma especie, entre individuos de la misma especie, y las interespecíficas, entre individuos de diferentes especies. Entonces tenemos aquí las relaciones intraespecíficas, la territorialidad, cuando dos individuos luchan por un territorio, ¿no? Entonces lo podemos ver, por ejemplo, en los felinos o en los venados, ¿no? Que chocan las cabezas por la lucha de un territorio. ¿Por qué? Porque el territorio no solamente le da un lugar para vivir al organismo, sino también le da alimento, le da un alto porcentaje de reproducción, ¿no? Entonces, los organismos son territoriales. El predominio social habla de jerarquías que se encuentran en un grupo social. Por ejemplo, que les ponen acá la manada de lobos. En una manada de lobos hay un líder, el que conocemos como el alfa, el que domina, el dominante, y el que dirige al grupo, el que va a dirigir al grupo en todas las actividades. Y están los dominados, ¿no? Entonces, esos individuos hacen caso a un líder. ¿Ya? Ese es el predominio social. Las sociedades. Esta relación de sociedades se da cuando hay también jerarquías sociales en el grupo. Pero la diferencia es que estas jerarquías sociales están marcadas por las características morfológicas del individuo. Los individuos son diferentes morfológicamente y su morfología va a depender de la jerarquía social que tengan, ¿no? Y aquí lo vamos a ver en las abejas, las termitas, las hormigas. Por ejemplo, en el caso de las termitas, ¿no? Las reinas termitas son individuos de gran tamaño, muy diferente a las obreras, que son pequeñitas, ¿no? Entonces, ¿por qué son grandes? Porque son las que van a originar a todos los individuos de la colonia, las reinas, ¿no? Entonces, por eso son individuos grandes. Los termitas que son soldados tienen la cabeza protegida por una estructura quitinizada y tienen las mandíbulas grandes. Entonces hay una diferencia morfológica. Las obreras son pequeñitas, ¿no? Son pequeñitas y son las responsables de hacer la colonia, ¿ya? Entonces, en el caso de las relaciones intraespecíficas, hay una jerarquía social, pero está marcada por las características morfológicas del individuo. La compensación es cuando se da el cuidado de las crías propias y ajenas, ¿no? En el caso de los pingüinos, algunos pingüinos cuidan temporalmente las crías de otros pingüinos mientras que estos salen a pescar y cuando estos luego llegan, los que se han quedado salen a pescar, a comer y los que llegan se encargan de cuidar a las crías, ¿no? Luego están las migraciones. En el caso de las migraciones se da cuando hay un desplazamiento masivo de los individuos de una población y este desplazamiento permite que el ambiente se recupere. Entonces, permite que haya un equilibrio en el ecosistema, ¿ya? Entonces, el desplazamiento se da por alimentación o por reproducción también, ¿ok? Entonces, en el caso de las aves, la migración de las aves se da también en busca de alimentos. En el caso del salmón, por ejemplo, se da por reproducción, ¿no? Luego, el gregarismo es la agrupación que puede ser temporal de los individuos de una especie para beneficio común, como por ejemplo en el caso de los cardúmenes que les ponen acá de peces, ellos se agrupan para poder defenderse. Entonces, cuando mayor es el grupo, más desorientado está el depredador, ¿ya? Entonces, el gregarismo es eso, una agrupación temporal que va a beneficiar a cada individuo dentro del grupo, ¿ya? Luego tenemos dentro de las relaciones interespecíficas el neutralismo. Neutralismo porque hay una relación de indiferencia entre los organismos que la forman, es decir, la existencia de un organismo no beneficia ni perjudica a otro organismo. Y lo mismo para el anterior. Entonces tenemos acá el ejemplo de la lombriz de tierra, el insecto, una mariposa, pónganse ustedes. Entonces, la existencia de la lombriz de tierra no afecta de ninguna forma a la mariposa, ni la beneficia ni la perjudica. ¿Por qué? Porque la mariposa está volando, está alimentándose y que esté la lombriz de tierra ahí no le importa. Y lo mismo es para la lombriz de tierra, ¿no? La existencia de la mariposa en la lombriz de tierra no lo afecta, ni le beneficia ni le perjudica. Eso es neutralismo.
Competencia es cuando dos especies van a competir por un recurso, van a pelear por un recurso en el ecosistema. Y aquí les ponen el ejemplo del abrazo de la muerte. Obviamente pelean por un recurso que es escaso en el ecosistema, porque si el recurso es abundante, pues no van a pelear por él, ¿no? En este caso, el ficus llamado abrazo de la muerte o matapalo es una planta que crece en su etapa inicial de crecimiento, es epífita, crece sobre otro árbol, sobre otra planta. Y a medida que va creciendo, sus raíces se van alargando y van envolviendo a la planta en la que crecen y la van estrangulando. Y de esa forma la matan. ¿Para qué? Para tomar su lugar en el ecosistema. ¿Cuál es el objetivo? Luchar por un recurso. ¿Qué recurso? La radiación solar. ¿Por qué? Porque en los bosques, como son muy poblados de plantas, muy difícilmente llega la radiación solar hacia la zona baja del bosque. Entonces, la lucha es por la fuente de energía. ¿Ya? Eso es competencia. El mutualismo se da cuando las dos especies, al asociarse, se benefician, tienen beneficio mutuo, ¿no? En el caso de los líquenes, tenemos la asociación entre los hongos y las cianobacterias. Los hongos le van a dar un medio húmedo y una reproducción sexual a las cianobacterias, mientras que las cianobacterias le van a dar pues, la capacidad de producción de fotosíntesis al hongo y también le van a dar esta capacidad de producción sexual. ¿Ya? La cooperación es cuando también hay una asociación por beneficio mutuo, ¿no? Entonces, muchas especies de aves ponen sus nidos juntos para reducir así la probabilidad de que sean capturados por algún depredador. ¿Y cuál es la diferencia entonces con el mutualismo? La diferencia es que en la cooperación las especies pueden separarse. En la cooperación las especies pueden separarse y no pasa nada, ¿no? En cambio, en el mutualismo, si las especies se separan, van a dejar de existir los líquenes, por ejemplo, ¿no? Entonces, no van a perjudicarse ambas especies, ¿no? En el caso de los líquenes, si los hongos y las cianobacterias se separan, los líquenes dejan de existir, ¿ya? Esa es la diferencia. Luego está el comensalismo. Aquí pone beneficiada, esto debe ser comensalismo, ¿ya? Comensalismo. En el caso del comensalismo, vamos a ver que una especie se beneficia. Esa especie que se beneficia se le llama comensal y la otra ni se beneficia ni se perjudica, ¿ya? El ejemplo clásico aquí es la rémora, que es un pez que tiene una ventosa en la parte ventral, y el tiburón, que vendría a ser los elasmobranquios, porque también se adhiere a las rayas. Entonces la rémora con la ventosa se pega al cuerpo de los elasmobranquios, puede ser del tiburón o de las rayas, y se beneficia, ¿por qué? Porque estos animales, los tiburones, las rayas, pueden nadar grandes distancias, y la rémora pues viaja gratis, sin pagar pasaje y sin gasto de energía, ¿no? Entonces, el comensal es la rémora. ¿Y qué pasa con el tiburón o la raya? ¿Se beneficia? No, no se beneficia. ¿Se perjudica? ¿De alguna forma la rémora le hace daño? No, tampoco se perjudica. Eso se llama comensalismo, ¿ya? Luego está el amensalismo. En este caso, una especie se perjudica. Esa se llama amensal. Aquí lo tiene. Amensal es aquel que se perjudica, ¿ya? Ese es el amensal. Y la otra, ni se beneficia ni se perjudica. Tenemos acá el ejemplo de una oveja con una lombriz de tierra, un ave, ¿no? Entonces, en este conjunto, la oveja va pastando y al pastar arranca la hierba desde la raíz. Entonces, ¿qué pasa? Levanta todo el suelo y deja al descubierto a la lombriz de tierra. La lombriz de tierra está afuera, en la superficie de la tierra. ¿Qué pasa? Viene un ave y se la come. ¿Quién salió perjudicada con esta actividad? La lombriz de tierra. La lombriz de tierra vendría a ser el amensal. ¿Y la oveja qué pasó? A ella le valió, ¿no? Ni se perjudicó, ni se benefició. Es como si no hubiera pasado nada, sigue caminando, sigue pastando. ¿Ya? Eso es el amensalismo. El parasitismo. Hemos visto varios ejemplos de eso, ¿no? En el caso del parasitismo, el parásito se beneficia y el hospedero se perjudica. ¿Ya? Entonces, hemos visto, por ejemplo, lo de la tenia, hemos visto la cisticercosis, la fasciolasis, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el que se beneficia es el parásito y el que se perjudica es el hospedero, ¿ya? Luego está la relación de predación. Hay un depredador, uno que caza y el que es cazado, la presa, ¿no? Esa es la relación de predación, ¿ya? Esas son las relaciones específicas que se desarrollan en los ecosistemas. Hasta ahí está claro, ¿no?
Todo ecosistema pasa por un cambio. Esos cambios que ocurren a través del tiempo en el ecosistema se llaman sucesiones ecológicas. Y puede haber una sucesión evolutiva, que es la primera sucesión que se da cuando los organismos salen de los cuerpos de agua e invaden por primera vez la Tierra. Y el ejemplo clásico son los líquenes. ¿Ya? Luego está la sucesión primaria, en la que en un área no existe población, el área es despoblada. Y si alguna vez hubo vida, esa vida desapareció por acciones naturales. ¿Ok? Por acciones naturales. Y entonces esa área despoblada empieza a poblarse nuevamente. Esa es una sucesión primaria. La sucesión secundaria es cuando en un ecosistema ha habido vida, pero está desaparecido. Generalmente por actividad antrópica, por actividad del hombre, pero puede ser también de forma natural. Entonces quedan ahí como un banquito de semillas y luego esta población, perdón, este área nuevamente empieza a poblarse con plantas nuevas, con individuos nuevos, especies nuevas o con las mismas que en algún momento estuvieron. Esa es la sucesión secundaria. ¿Ok? Ahora, todo organismo dentro de un ecosistema va a tener nicho y hábitat. ¿Qué es el hábitat? Es el lugar físico que ocupa el individuo dentro del ecosistema, ¿no? Es el lugar, el ambiente, el hábitat que ocupa el individuo dentro del ecosistema. Eso es el hábitat. Y el nicho ecológico vendría a ser la función que cumple el individuo dentro del ecosistema. ¿Qué quiere decir? Este individuo es un productor, un consumidor primario, un consumidor secundario. Ese es el nicho ecológico. ¿Correcto? Entonces, todo ecosistema presenta equilibrio. Equilibrio significa que el ecosistema está en armonía. Los factores bióticos y abióticos se encuentran en armonía en el ecosistema. Eso se llama equilibrio ecológico. Lamentablemente, la actividad humana, la contaminación, la actividad antrópica, la urbanización, ha hecho que muchos ecosistemas entren a desequilibrio, se rompa esa armonía que existe, ¿no? Entonces, todo ecosistema generalmente tiene resiliencia. Eso significa que después de una perturbación, el ecosistema puede nuevamente llegar a su estado natural. Y sí, lo hemos visto. Cuando nosotros hemos estado en cuarentena, hemos visto que las ciudades han quedado libres de actividad humana, los animales han empezado a aparecer, el cielo se ha vuelto azul, ¿no? Entonces vemos que nuestros ecosistemas tienen resiliencia, tienen la capacidad de restaurarse si les damos tiempo. Si nosotros no les damos tiempo, mantenemos al ecosistema en desequilibrio, ¿ok? Y eso puede conllevar a la extinción de muchas especies. Nos conlleva a nosotros a entrar a etapas de enfermedad e incluso a la muerte, ¿no es cierto? Entonces, un ecosistema puede llegar a un punto máximo de equilibrio, puede llegar a ser complejo y estable. Entonces, cuando un ecosistema llega a ese punto máximo y complejo, decimos que el ecosistema ha llegado a su biocenosis clímax, es decir, ha llegado a su punto máximo de biodiversidad. Como les dije, este punto máximo de diversidad puede romperse por el desequilibrio por la actividad antrópica del hombre. Sin embargo, el hombre, en un esfuerzo de entrar en equilibrio ecológico con el ecosistema, al ser consciente de la perturbación que le hemos hecho, desarrolla lo que es la restauración de ecosistemas. ¿Qué es la restauración de ecosistemas? Es la reparación del ecosistema. El hombre trata de llevar al ecosistema perturbado hacia su punto inicial. Obviamente, de repente no puede llevarlo hasta exactamente como estaba antes, pero lo lleva al punto más próximo de su estado inicial, antes de la perturbación del hombre. Eso es la restauración del ecosistema. Y la capacidad de restaurar el ecosistema también depende de este equilibrio que en algún momento tuvo, ¿no? El ecosistema, ¿ya? Entonces, ese es la restauración de ecosistemas. Entonces, en el Perú nosotros vamos a ver diferentes tipos de ecosistemas llamados biomas. Tenemos los ecosistemas terrestres y los ecosistemas acuáticos. Cada uno de estos ecosistemas tiene características muy particulares, muy suyas, muy propias, tanto en flora como en fauna, como en factores abióticos. Sin embargo, cuando un ecosistema pasa a otro, no lo hace bruscamente, sino el cambio de un ecosistema a otro es gradual. Y ese proceso de cambio, esas zonas de cambio de un bioma a otro, esas zonas donde se ven los cambios de un bioma a otro, se denominan ecotonos.
¿ya? Entonces, por ejemplo, en la zona de la playa en sí, el litoral en sí es un ecotono, porque estamos viendo el cambio de un bioma acuático a un bioma terrestre. Entonces, el litoral, la playa, vendría a ser un ecotono. ¿Ok? Y aquí ustedes pueden ver los diversos biomas terrestres que se pueden encontrar a nivel mundial, ¿no? En mundial, ¿ya? Uno de los problemas que tiene el mundo actualmente es la explosión demográfica, es decir, el crecimiento poblacional. Según Tomás Malthus, el crecimiento poblacional es geométrico, mientras que el crecimiento de los alimentos es aritmético. Y va a llegar a un punto tal que la población humana ha crecido tanto que la producción de alimentos no va a ser suficiente para esta población humana y va a haber una crisis alimentaria. Y él piensa que este problema se debe pues a la falta de educación de la población, al hacinamiento en la que viven muchos países pobres, ¿no? Y uno de los problemas graves que tiene el medio ambiente es la contaminación, ¿ya? Entonces, dentro de la contaminación, nosotros tenemos la contaminación del aire, la contaminación del agua y la contaminación del suelo. Y dentro de la contaminación del aire, nosotros podemos ver el efecto invernadero y el calentamiento global. El efecto invernadero es natural, por cierto, ¿ya? Esto permite que la radiación que ingresa a la superficie de la Tierra absorba el suelo cierta cantidad de calor y el calor luego se disipa y permite que la capa que conforma la atmósfera, que está constituida por los gases de efecto invernadero, permita la disipación de esos gases. ¿Qué gases forman la capa de efecto invernadero? Principalmente el metano y el dióxido de carbono, principalmente, porque también están los óxidos de nitrógeno, el agua en forma de vapor, pero principalmente el metano y el dióxido de carbono. La actividad antrópica que ha hecho que la concentración de metano y dióxido de carbono en la atmósfera haga que esta atmósfera sea mucho más gruesa. De tal manera que el calor que absorbe el suelo, al disiparse, lo haga muy lentamente. Entonces ese calor queda atrapado en la atmósfera. Y eso ha producido el calentamiento global. El calor que sentimos ahora, por ejemplo, ¿no? Que hemos llegado a 30 grados. En departamentos del norte de nuestro país han llegado a 40 grados, cosa que nunca ocurría eso. ¿Ya? Entonces, como consecuencia de esto, están los deshielos, ¿no? El aumento de los niveles del mar, ¿no? El aumento de huracanes, la erosión de suelos, la desertificación. ¿Ok? Luego está la destrucción de la capa de ozono. La capa de ozono es una capa constituida por 3 átomos de oxígeno. 3 átomos de oxígeno constituyen el ozono. Entonces, la capa de ozono está constituida por varias moléculas de ozono. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros usamos componentes que tienen clorofluorocarbonos, los clorofluorocarbonados, el cloro es una molécula que destruye la molécula de ozono. Golpea la molécula de ozono y rompe, libera un átomo de oxígeno y solo queda la molécula de oxígeno. Y este cloro vuelve a golpear a otro molécula de ozono, le arranca un átomo de oxígeno y queda la molécula de oxígeno. Entonces, de tal forma que ya no hay ozono acá, sino hay átomos de oxígeno y moléculas de oxígeno. Y de eso se trata el adelgazamiento de la capa de ozono. ¿Cuál es el problema? El problema es que la capa de ozono nos protege de la radiación ultravioleta B, la que nos causa cáncer de piel, la que no permite la vida en el desarrollo de la vida en el planeta. Como se ha adelgazado la capa de ozono, la radiación ultravioleta tipo B pasa con mayor facilidad a la superficie y que ha ocasionado que el cáncer de piel empiece a generarse en mayor porcentaje en nuestra población, igual las cataratas. ¿Ok? Otro problema es la lluvia ácida. Como les dije en un momento, los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno llegan a la atmósfera, se combinan con el agua de la lluvia condensada en nube y cuando llueve precipita en forma de lluvia, granizo, nieve, entonces se transforma en una lluvia ácida. ¿Qué pasa con la lluvia ácida? Erosiona los suelos. Los suelos se vuelven suelos erosionados, despintan o destruyen monumentos, despintan las paredes, las casas, destruyen cultivos, porque es ácido lo que está cayendo en las plantas. ¿Ya? Ese es el problema de la lluvia ácida. A nivel de agua, perdón, a nivel de agua, tenemos la eutrofización, un problema grave en la contaminación del agua. ¿Por qué? Porque este se da por el aumento de nutrientes en el agua, principalmente nitrógeno y fósforo, ¿no? Y esto permite que las poblaciones productoras, es decir, los algas o las plantas, se reproduzcan en gran cantidad.
Ustedes dirán, profesora, pero está bien. No, no está bien. ¿Por qué? Porque una vez que las plantas se han reproducido en gran cantidad, la radiación solar no llega a la parte baja. De tal manera que los organismos que se encuentran en la parte baja no tienen, no producen fotosíntesis y empiezan a morir. Los organismos que mueren se descomponen y eso permite el consumo de oxígeno, porque para la descomposición se requiere oxígeno. ¿Y qué pasa? La concentración de oxígeno baja. Los animales que están abajo mueren y las bacterias anaeróbicas empiezan a reproducirse, dándole mal olor, mal aspecto. Y de esa forma se contamina todo el agua. ¿Ok? En la contaminación del suelo, pues tenemos los residuos sólidos, ¿no? La basura que nosotros botamos, ¿ya? Y por último, los recursos naturales, ¿no? Que son los recursos que nos da la naturaleza para poder satisfacer nuestras necesidades. Y aquí están los recursos naturales renovables y no renovables. ¿Correcto? Ahí en su separata ustedes tienen bastante información al respecto. Y como siempre, el tiempo nos gana con respecto a esto. Pero la explicación aquí está bastante clara, ¿ya? Entonces ahí pueden revisar la diferencia entre estos recursos. Listo, chicos, creo que el tiempo nos ganó. Les agradezco muchísimo toda la atención que han prestado. Acá estamos viendo las áreas naturales protegidas, que también están en su separata, ¿no? Y también lo que corresponde al reciclaje, ¿ya? Les voy a dar las claves de esta semana rápidamente. La pregunta 1. La 1 es la letra B de bebé, la 2 es la C, la 3 es la D de dedo, 4 B de bebé, 5 C de casa, 6 B de bebé, 7 E de elefante, 8 B de bebé, 9 y 10, 9 y 10 C de casa, 11 D de dedo, 12 también es D de dedo, 13 B de bebé, 14 D de dedo, 15 B de bebé, 16 E de elefante. Listo, chicos. Les agradezco muchísimo la atención que han tenido durante este ciclo. Si Dios lo permite, nos veremos. Yo espero que no nos veamos, ¿no? Yo espero que nos veamos. Mucha suerte a todos ustedes en su examen de admisión. Mucha suerte. Adiós. Cuídense, chicos.